Pick up. La radio es un elemento que nos transporta a nuestra memoria. Radio INA. Una ventana entre la historia, la antropología, nuestra magia y tu frecuencia. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Esto es Radio INA. Nos encontramos en la conducción Rita Abreu. ¿Qué Buenos tal? días, Rita. Muy buenos días, ¿cómo Yuriria están? Contreras. Buenos días, Yuriria. Y un servidor, Juan Stack. Con la CULTA y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a acompañarnos en la emisión de este programa, en el que hemos invitado al doctor José Luis Vera Cortés. Y vamos a platicar sobre el tema. El tema es muy amplio. Es la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Antes de comenzar esta emisión, me gustaría dar algunos datos biográficos de José Luis Vera Cortés. Además de decir que es director de la ENA, que es lo más reciente, hay que decir que es antropólogo físico, egresado de la misma escuela, de la ENA, en la década de los 80 del siglo pasado. José Luis Vera dedicó su primer trabajo a la neotenia y a la evolución humana. Estudió su maestría en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México entre 1990 y 1992, con orientación en la enseñanza de la historia y la biología. Su doctorado lo hizo en España, en la Universidad de Valencia, en el área de lógica y filosofía de la ciencia, con una tesis que se intituló El hombre escorzado, un estudio sobre el concepto de eslabón perdido en evolución humana. El doctor Vera se puede definir como un investigador con un buen nivel académico, una importante experiencia docente e impecable carrera. Él posee experiencia en el terreno de la gestión también, porque fue coordinador de la licenciatura de Antropología Física en los años 1992 y 1993, además de que es director de análisis y seguimiento de proyectos de la Secretaría Técnica de este instituto, puesto que acreditó desde el año 2007 mediante examen en el Servicio Profesional de Carrera. José Luis Vera ha ocupado cargos relevantes en la Asociación Mexicana de Antropología Biológica, que es la asociación más importante de antropología física en México, y entidad organizadora del Congreso Internacional Juan Comas. Profesor del posgrado, ha impartido cursos a nivel licenciatura, maestría y doctorado, tanto en la ENA como en la UNAM, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de México, Chapingo, la Universidad de Valencia, su alma mater del doctorado, y la Universidad de las Islas Baleares en España. Y según nos comentaba antes de abrir estos micrófonos, José Luis, bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, buenos días. A punto de ingresar a la academia. A la Academia Mexicana de la Ciencia, sí, porque vivo a 200 metros de la academia, entonces está, buena idea. Está cercana a la puerta. Menos mal. Muy buenos días, muchas gracias. No, gracias por estar aquí, gracias por compartir tu tiempo para hablar de este tema, como dije hace unos momentos, tan amplio como es la historia, la trayectoria, la orientación, todo lo que significa para nosotros Escuela Nacional de Antropología e Historia, que le hemos mencionado cientos de veces, pero no nos hemos metido a sus entrañas. ¿Podríamos hacer un poco de cronología o por dónde quieres comenzar, José Luis? Empecemos por ahí, empecemos tal vez hablando de qué es esto de la escuela, de la ENA, ¿no? Finalmente, y luego hacemos una breve revisión histórica, un poco su actualidad y un poco hacia dónde va. La Escuela Nacional de Antropología e Historia es una de las 3 escuelas que tiene el Instituto Nacional de Antropología e Historia, 2 hasta hace muy poco tiempo, la Escuela de Conservación, Restauración y Museografía, la famosa ENCRIM, y hasta hace poco tiempo estaba la ENA Chihuahua, que era en realidad una especie de apéndice en un sentido de la ENA. Hace un par de años se escindió finalmente, después de 20 años de experiencia formando antropólogos en el norte del país. Ahora se denomina la Escuela de Antropología e Historia del Norte de México, y entonces junto con la ENA pues somos las 3 escuelas del instituto, aunque la ENA por antigüedad, por oferta educativa, por cantidad de estudiantes, pues es sin por supuesto menospreciar a ninguna otra institución, la escuela más grande del instituto, ¿no? Entonces, bueno, es una escuela que surge originalmente vinculada con el Instituto Politécnico Nacional. Las fechas no siempre son precisas. Bueno, la fecha es precisa, aunque pueda ser en buena medida arbitraria, ¿no? Se eligió 1938, que es cuando se forma
vinculada con la Escuela de Ciencias Biológicas del Poli, la ENA. Una vez que se forma el instituto, que se funda el instituto, la escuela pasa a formar parte de él poco tiempo después, pero digamos que nace originalmente vinculada al Poli, ¿no? Y el Poli también estaba recién fundado, Así en la es, época ¿no? de Cárdenas. Entonces, y además intentando responder pues a una problemática muy de esa época, con una serie de discursos que ahora podemos ir comentando, que formaron de alguna manera tanto la vocación de la escuela como en buena medida su perfil. En ese sentido, y bueno, como seres humanos siempre pensamos en ciclos, ¿no? Este año conmemoramos o celebraremos el 75 aniversario de la escuela, ¿no? Que ha venido celebrándose, esto tal vez un poco arbitrariamente, pero de un modo preciso, a partir del 38. Que ¿no? curiosamente es más antigua que el INA que el mismo. propio instituto. El Así instituto es. fue creado después. Y originalmente, además, no nace como Escuela Nacional de Antropología e Historia, sino como Escuela Nacional de Antropología. La historia, de hecho, hay un convenio inicial que hace que la escuela no forme historiadores. Una vez que pasa el tiempo, se oferta la materia de la carrera de historia y entonces se le añade esta H muda. La H que es muda, claro. Así, no a la ENA. Cuéntanos otra cosa, José Luis. Al nacer vinculada al Instituto Politécnico Nacional y a una carrera tan precisa como biología, entonces nada más era antropología física, o ya que no tenían historia, ¿qué es lo que tampoco tenían aquí? No, originalmente nace, sí, como antropología física, como antropología biológica. De hecho, bueno, ahí tendríamos que hablar de las identidades disciplinares y de las identidades locales o regionales, ¿no? Digamos, la antropología física mexicana tiene una cierta pretensión de singularidad, como también lo tiene el resto de la antropología. Entonces, inicialmente sí nace en ese contexto de la antropología física, pero también tendríamos que decir que es en un momento donde la actual fragmentación de las áreas de la antropología pues no existe como tal, ¿no? De hecho, cuando uno ve a los primeros antropólogos, a los próceres, a los llamados padres fundadores, pues eran gente que tenían una formación muy plural, ¿no? No solo porque hubiera un proyecto antropológico del tipo de Gamio que hablaba de una antropología integral, ¿no? Sino porque, digamos, en las primeras fases de desarrollo de la antropología en México, pues tenemos a personajes, no sé, como Nicolás León, con formación de médico, pero que promueve la antropología física, es de hecho reconocido como el padre de la antropología física, pero es también el titular de los cursos de etnografía entre 1914 y 1926, ¿no? Entonces, digamos, estamos hablando de un momento donde la actual fragmentación de saberes, que es también una tendencia general, no solo de la antropología, pues no existe como tal, ¿no? Y entonces es frecuente encontrar personajes, investigadores, que un poco se movían entre las disciplinas, muy a contrapelo de lo que ocurre hoy. ¿Desde cuándo surge la palabra, digamos, antropología en México? ¿No Pues digo, la palabra y la práctica sí. está muy vinculada primero a problemáticas locales, ¿no? Digamos que la antropología uno puede entender sus orígenes, siempre se dice, y es como un poco el vox populi, como una disciplina que tiene que ver con la expansión colonialista europea, con la posibilidad de conocer al otro para controlarlo, digamos, es casi el pecado original de la antropología, nacer fuertemente vinculado a esto. Pero en el contexto de la antropología en México, fundamentalmente a finales del siglo XIX, nos topamos con una singularidad fundamental, me parece, que marca el carácter de la antropología mexicana y que luego se va a reflejar en los planes, programas de estudio y en la conformación misma, tanto del INA como de la ENA, y es que la antropología en otros países era una disciplina, siempre se decía, muy preocupado por el estudio de las diferencias del otro, pero para encontrarse con el otro había que ir lejos, había que viajar a ultramar y encontrarse con un otro siempre elusivo, nunca claro, nunca omnipresente. En cambio, en México, digamos, el carácter fundacional, las preguntas fundacionales tienen que ver con el llamado problema del indio, ¿no? Y ese otro, el indio, que vale la pena preguntarse en qué medida realmente es ese otro de la antropología tradicional, si estaba aquí, si no había que desplazarse, si era omnipresente, no solo en términos de las poblaciones, de grupos étnicos en México, sino su enorme presencia en la cultura cotidiana que vivimos en todo momento, ¿no? Entonces yo creo que eso marca una singularidad local de la antropología mexicana, con otras muchas problemáticas, pero que muestran desde el inicio una vocación pues claramente enfocada al estudio de lo indígena, de las poblaciones autóctonas del país. Digo, solo por dar un dato, probablemente no sea del todo preciso, pero
hoy por hoy hablamos de 10% de la población mexicana que habla una lengua indígena. Uh-huh. Y si estamos hablando de una población de 120 millones de habitantes, pues 12 millones no son pocos, ¿no? Vaya que no. Así es. Bueno, nace ya formalmente, o lo vamos a tomar como punto de partida, el año 38, y estás dándonos el contexto de a qué responde o qué necesidades tiene. ¿Cuáles son los objetivos de entonces? ¿En qué está ahora acercándose a esos orígenes? ¿En qué se distanció? Yo creo que bueno, vamos, la función de la escuela como tal, y podemos pasar a ello más tarde, pues tiene que ver con formar profesionales de alto nivel que den cuenta de las problemáticas antropológicas del país, ¿no? En términos de su diversidad cultural presente y pasada, de su diversidad lingüística, de su diversidad física, ¿no? Eso nos lleva a problemas de racismo, por ejemplo, que son fascinantes y que podemos abordar tal vez más tarde. Pero en ese sentido, buena parte del quehacer de la ENA tiene que ver con finalmente la labor sustantiva del INAH, ¿no? Y cuando uno ve la propia ley orgánica del INAH, hay una clara vocación patrimonialista de inicio, ¿no? Uh-huh. La ley orgánica dice la función del instituto es el rescate, custodio, conservación, investigación y difusión del patrimonio cultural de este país. Entonces, yo creo que eso marca una singularidad también de la antropología mexicana y una relación entre la antropología en diferentes momentos de modo distinto y una relación con el Estado, ¿no? Uh-huh. Tanto antes de la propia formación del INAH como evidentemente ya con la propia formación del INAH. Entonces me parece que esta vocación patrimonialista, ¿no? Esta preocupación por el contexto local, por la presencia indígena, marca una singularidad que se ha mantenido a lo largo del tiempo, que la ENA retoma como parte de su vocación, ¿no? Pero que, bueno, las disciplinas finalmente son cambiantes, ¿no? Y qué bueno que lo sean, porque eso muestra que están vivas, ¿no? Uh-huh. Y que si los contextos locales cambian, si la realidad del país cambia, pues una disciplina que pretende dar cuenta del mundo de lo social, del mundo de la cultura, del mundo de la diversidad, pues tendrá que cambiar también en correspondencia con ello, ¿no? Entonces yo veo que en los últimos años no es que la vocación patrimonialista o la vocación del estudio de lo étnico haya cambiado, yo creo que siguen siendo partes sustantivas, pero bueno, la antropología mundial ha cambiado y los contextos locales han cambiado. Hoy por hoy estamos viviendo pues escenarios de violencia que no habíamos visto durante mucho tiempo, y entonces vemos una antropología también ocupándose de dar respuesta a este tipo de fenómenos. El fenómeno del racismo, por ejemplo, me parece, pues ha estado a lo largo de toda la historia del país, y sin embargo somos muy reacios a veces a identificarlo como un problema. Yo creo que en los últimos años hay también una preocupación por abordar estas temáticas, pues que son importantes, ¿no? Entonces, yo creo que en efecto sigue habiendo una vocación, un carácter casi intrínseco de la escuela vinculada con el INAH a propósito de las labores sustantivas del INAH, y los cambios que ha habido obedecen a las tendencias de cambio de la antropología mundial por un lado y a los cambios de la realidad social del país, ¿no? Que se tienen que ver reflejadas finalmente en planes y programas de estudio, en cómo se forman antropólogos que pretenden dar cuenta de algo, porque al final yo creo que una cosa que es importante decir es que la antropología, como muchas otras disciplinas, no producen conocimiento por producir conocimiento. El conocimiento nunca es ingenuo, ¿no? Siempre se traduce en formas de apropiarte de la realidad, de intervenir en la realidad, de relacionarte con ella. Entonces, en ese sentido, me parece que el conocimiento de la antropología es, en última instancia, eminentemente práctico sobre la realidad social, y de ahí su valor. Bien. Pregunta a nuestra compañera Yuriria Contreras, ¿qué significó, qué relevancia tuvo en la historia de la ENA el reconocimiento jurídico de la profesión de antropólogo, y cuándo ocurrió esto en México? Bueno, esto más bien tiene que ver con el escenario de la profesionalización de la antropología, ¿no? Yo, más que este reconocimiento jurídico, que me parece, de hecho, todavía estamos en tránsito a que la antropología juegue un papel más importante en esto, en todos los problemas vinculados, por ejemplo, con peritajes, ¿no? Que actualmente se están llevando a cabo. Podemos abordarlo un poco más tarde, ¿no? Pero me parece que el papel de la ENA y del INAH en la profesionalización de la antropología fue fundamental. No podemos entender a la antropología mexicana sin la presencia, por un lado, de la escuela y del INAH. Yo creo que no solo por la importancia y por la magnitud del instituto como institución encargada
de la cultura y del patrimonio, sino porque la inmensa mayoría de los antropólogos de las diversas instituciones han sido egresados de la propia escuela, ¿no? Ujú. Entonces, ahora cada uno marca sus propias tendencias, crean posgrados, licenciaturas distintas. La ENA no está sola ya, ¿no? En algún momento lo estuvo. Ahora, en realidad, tenemos una oferta en antropología amplísima que también se traduce en problemáticas vinculadas con el mercado laboral y esto que podemos abordar Claro, más tarde, claro. ¿no? Pero que en este escenario me parece la labor del instituto en la profesionalización, y por profesionalización entiendo que finalmente tenemos un gremio, ¿no? Inmerso en una institución con asociaciones científicas, con planes y programas de estudio, con posgrados, con licenciaturas, con revistas, en fin, con todo aquello que conforma la actividad de la academia, y que en este caso pues tanto la ENA como el INA son fundamentales, y ya digo, marcan el sello de una antropología mexicana que sin el INA no podría entenderse, Claro. independientemente de cuál es la institución de la que estemos hablando. Y este interés por la antropología también se ha multiplicado, digamos, hay instituciones privadas, otras universidades, otras academias, digamos, que ya se encargan de esto, no sé, la Ibero, La Ibero, la las UADY, la Américas. Veracruzana, La la UAM, UAM, el CIESAS. Ujú. En efecto, la escuela ya no está sola, pero yo creo que, bueno, en fin, la antropología en México tiene una presencia que no tiene en otros países. Es Ujú. una cosa que primero tendría que decir, ¿no? Dices que en España, que tú estudiaste el doctorado, sentías que la carrera era No, bueno, para una empezar, más nada yo más. tenía que homologar mi título de licenciado en antropología física para poder que me validaran el doctorado allí. Y me decían, pues es que no sabemos, porque no existe la antropología física aquí. Allá los antropólogos físicos son egresados de las facultades de medicina, de las facultades de ciencias, porque son biólogos, son médicos. Como forenses. Esa es una de las áreas, pero finalmente provienen o de medicina o de, ¿no? Ujú. Y entonces al final me lo homologaron por una cosa muy extraña que se llamaba, era equivalente a licenciado en Geografía e Historia con orientación en Antropología, porque no encontraron con qué hacerlo, ¿no? Pero más allá de eso, y digo, y pensando en España, que tiene un pasado cultural interesantísimo, digo, uno va a las zonas arqueológicas y ve las fases romanas, las fases Sí, fenicias, sí, o sí, sea, sí. es interesantísimo. Y sin embargo, la presencia de la antropología en términos, digamos, de presencia social es muy reducida, ¿no? En cambio, en México, ya digo, por el papel del INA y por el vínculo con el Estado, ¿no? Para Ujú. bien y para mal muchas Ujú, veces, ¿no? claro. Marca un sello y una presencia que no se tiene, ¿no? En otros sitios. Entonces, en ese contexto, en ese escenario, se ha diversificado la oferta educativa. Montones de instituciones están ofreciendo ahora posgrados fundamentalmente, algunas licenciaturas en antropología en general. Hasta el año pasado, todavía, la ENA era la única escuela que ofrecía el grado de licenciado en antropología física, no en México, sino en toda América Latina. Era la única. No es que no hubiera antropólogos físicos en otros sitios, solo que provenían de otras disciplinas y no tenían ningún conflicto en asumirse como biólogos humanos. Aquí hay otra pretensión de ser antropólogos, ¿no? Ya podemos hablar de eso luego. Pero digamos que a partir del año pasado, la Escuela del Norte, de Antropología e Historia del Norte de México, oferta por primera vez después del 38 que lo hizo la ENA, una licenciatura en Antropología Física para satisfacer la demanda en el norte del país. Y no sé, a nivel latinoamericano, ¿hay algún interés que también sea superior al de los europeos? No sé, pienso en Guatemala, en Perú, o en otros lugares donde hay institutos de antropología. No, yo creo que hay Arqueólogos, presencia, ¿no? sobre todo. No, bueno, Perú es importantísimo, Bolivia, Ecuador, o sea, digamos que América Latina tiene también una vocación de pensar su pasado, ¿no? Es curioso, alguien decía por ahí alguna vez que mientras algunos países europeos estaban muy ocupados de olvidar su pasado para asumir su presente, muchos países latinoamericanos estábamos siempre en búsqueda de reafirmarnos a partir de nuestra historia, ¿no? Yo creo que hay tradiciones antropológicas fuertes, Perú es una de ellas sin duda, en Argentina hay una corriente fuerte y en las diferentes subáreas, el equipo argentino de antropología forense, por ejemplo, que encontró los restos del Che hace algunos años, es un resto importantísimo, es un grupo importantísimo que ha sido contratado en muchas partes del mundo, por ejemplo, para estudiar pues matanzas masivas de población en Oriente, en Bosnia, en fin. Entonces hay tradiciones, pero creo que la importancia y la presencia social de la antropología en México es aún mayor que en otros países. En fin, y esto se refleja pues en la cantidad de
de disciplinas que hoy por hoy oferta la escuela, ¿no? Hablamos de antropología. Carreras? La escuela tiene hoy 7 licenciaturas: historia, etnohistoria, etnología, antropología social, lingüística, antropología física y arqueología, ¿no? Algunas son licenciaturas que solo se ofertan en México, no existen en otros países, y esto tiene que ver con problemáticas y con asuntos locales, Muy ¿no? locales. Con discusiones académicas, ¿no? La propia distinción entre etnología y antropología social en otros países no existe. Aquí decimos, bueno, el área de una termina donde acaba el pavimento y ahí empieza la otra, pero luego no es tan cierto, ¿no? Tenemos entonces 7 licenciaturas. No hay otra institución que oferte tantas áreas de la antropología y la historia incluida. Tenemos 5 programas integrados de maestría-doctorado, integrados en términos de maestría-doctorado en ciencias del lenguaje, en antropología física, en historia y etnohistoria, en arqueología y en etnología y antropología social. Y recientemente se aprobó en la escuela la creación de una especialidad que está a medio camino entre la licenciatura y el posgrado en antropología forense, en un momento donde la UNAM también acaba de abrir una licenciatura en ciencias forenses, que va muy de la mano con la medicina y la jurisprudencia y este tipo de cosas. En la escuela abrimos estamos por convocar una primera generación que lo que buscamos es que cumpla justamente la función de profesionalizar a los antropólogos forenses mexicanos, de alguna manera certificarlos ante una cada vez más creciente demanda, digamos, de antropólogos forenses por el contexto de violencia que se vive en México, ¿no? En respuesta a una necesidad pues tremenda, ¿no? Sí. Pero bueno, esto ha hecho que al menos parte del mercado laboral sea capaz de absorber a muchos de nuestros egresados en ese contexto en particular. Y solo establezco una pequeña diferencia entre las ciencias forenses que normalmente se estudian y la antropología forense. Mientras la medicina forense, por ejemplo, busca las causas de muerte, el antropólogo forense está más preocupado por la reconstrucción de la identidad del sujeto y el contexto social en el que se generan los procesos, no solo de asesinatos y esto, sino el contexto general de la violencia, ¿no? Entonces eso marca una pequeña distinción. Entonces 7 licenciaturas, 5 programas integrados maestría-doctorado y una especialidad por el momento. Desde que se inició la ENA, digamos, ¿cuáles fueron las primeras carreras que se iban impartiendo? O sea, ¿cómo se fueron incorporando una después de otra y respondiendo a qué necesidades? Digo, en realidad, pues uno tendría que pensar en que la antropología puede ser dividida en tantas áreas como uno quiera fragmentarla, pero bueno, yo siempre pienso en la antropología como una fundamentalmente, ¿no? Entonces ya digo, nace muy vinculada con la antropología física, pero en ese mismo escenario, pues la antropología social, todavía no distinguida de la etnología, la distinción, la separación viene años después, ¿no? Y evidentemente la lingüística, ¿no? Entre otras cosas, porque la posibilidad de contabilizar a los grupos étnicos del país pasa, entre otras cosas, por el reconocimiento del habla, ¿no? Entonces la lingüística y la arqueología, digamos que en términos generales podemos hablar de antropología física, antropología social, la lingüística y la arqueología, pues son como los 4 pilares. Los 4 grandes pilares. Luego podemos, asumiendo que hay una antropología con mayúscula, ¿no? Yo insisto mucho en eso porque sí hay una pretensión, a veces no sé si solo en el discurso, pero se busca que se traduzca en la práctica de una antropología integral, ¿no? Que en algún momento llevó, por ejemplo, a que los antropólogos en la ENA se formaron en lo que llamaban antes los años generales, ¿no? Que era, independientemente a qué carrera ibas, estaban todos juntos, ¿no? Los 2 primeros años, y solo al final se iban diferenciando. Y el tronco común. El llamado tronco común, que desapareció, a mi juicio fue una pena, ¿no? Porque el diálogo entre disciplinas es importante y a veces no se da tanto como uno quisiera, ¿no? Aun cuando siempre hay una pretensión de interdisciplinariedad o transdisciplinaridad, como le llaman ahora, ¿no? Trans, ¿verdad? Ahora es... Así es, son palabras de moda que luego son difíciles de ser desglosadas, entendidas y mucho más de llevarse a la práctica. Sí. ¿Y cuáles son las más recientes, las carreras? Bueno, se quedarían 3, ¿no? De los 4 pilares. Sí, bueno, la historia se une después, porque de hecho había un convenio con la universidad en la que la escuela no ofertaría la historia. De hecho, ese convenio llevó a que los egresados de la escuela durante mucho tiempo salieran con el título de maestría que otorgaba la UNAM, ¿no? O sea, uno hacía la licenciatura
y la UNAM simultáneamente daba el grado de maestro Era una ganga. en ciencias Había que antropológicas. No, pero duraba 5 años la carrera. Sí, Ajá, bueno, aún así las cuentas... yo creo que Ajá. estaba muy Entonces, bien. pero bueno, en algún momento se rompe el convenio, no recuerdo exactamente 69. el año, un poquito por ahí, y entonces entra la historia, ¿no? Ya como disciplina, y luego las otras dos se van surgiendo, que es la etnología como distanciada o separada, aunque a mi juicio muy traslapada en cuanto a sus intereses de la antropología social, y la etnohistoria, ¿no? Que hasta donde yo sé no existe en otra institución, pero que sin embargo, bueno, pues busca justamente la correlación entre dos disciplinas que tenemos ahí, la etnología y la historia, y que también marca un sello muy particular. Se van desarrollando, y no dudo que en el futuro pues Todavía ya más. pues surjan procesos de este tipo. En fin, yo creo que eso que mencionaba hace un rato, ¿no? La realidad es cambiante y uno tiene que mover, ¿no? Transformar las disciplinas, que es algo que a veces cuesta mucho trabajo, ¿no? Todo aquello que tiene que ver con la defensa de las identidades siempre es un tema, y las identidades disciplinares sin duda es otro. Claro. Me llama la atención que una institución como la UNAM, que siempre se le ha hecho la máxima casa de estudios, no tenga una carrera básica de licenciatura en antropología. ¿Tú sabes a qué se deba eso? ¿O que la ENA creció por su cuenta? ¿O? Yo creo que, bueno, tiene que ver, por un lado, con eso, tiene que ver con el vínculo con la antropología, tiene que ver con el papel del INAH en estas funciones de custodio, resguardo, conservación del patrimonio, ¿no? O sea, de hecho, la UNAM pues, tiene posgrados tiene un grados instituto. tiene un instituto Claro. de investigaciones Pero no tiene antropológicas, la licenciatura. pero no tiene licenciatura. Han habido proyectos de crear la licenciatura, no se han llevado a cabo. Supongo que tiene que ver más que con aspectos epistemológicos, y eso más bien con problemas casi de sociología de la ciencia, de los gremios académicos, y pues tienes una planta de investigadores que hace fundamentalmente investigación, ponlos a hacerse cargo también de la formación de antropólogos. En fin, la escuela lo hace, pero es la vocación de la escuela. Los investigadores que estamos adscritos a la escuela, que es probablemente la dependencia del INAH con más investigadores juntos, somos más de 100, ¿no? De cerca de 890 investigadores que tiene el instituto, tenemos todos el nombramiento de profesores investigadores o profesores de investigación científica. De hecho, todos los investigadores del INAH lo tienen. Pero en la ENA ese nombramiento nos obliga a hacer investigación y a tener docencia. Ambas cosas, ¿no? Entonces, son aspectos más de orden laboral, ¿no? Pero que sé que en la UNAM han tenido proyectos a propósito de ello. Por el momento, pues, mantienen solamente los posgrados. Y bueno, también es interesante ahora que estamos así como tratando de abrir una ventana a esta escuela, de imaginárnosla ahí a un paso de Cuicuilco, por cierto, como fiel a su vocación, están al pie de un sitio arqueológico, que la escuela fue creciendo poco a poco, ¿no? Que primero eran pocos los que llegaban a la escuela o se enteraban que existía la escuela de antropología, y que después, si entendemos bien, en los años 70 se vuelve una escuela muy buscada y se masifica. Cuéntanos un poquito qué sucede ahí o por qué en los 70. Habrá que irnos tal vez un poquito más atrás y pensar un poco en la fama de la ENA y en la llamada leyenda negra de la ENA, que también ha existido, ¿no? Por un lado está la presencia de enormes investigadores mundiales, de talla mundial, que participaron en la conformación de la ENA. Yo creo que la antropología mexicana es deudora de muchas figuras fundamentales, ¿no? Gente como Boas, como Kirchhoff en la antropología física, gente como Juan Comas, como Hanna Folhaber, como Ada Daloya, en fin, como Pere Bosch-Guimpera. O sea, hay grandes antropólogos que llegaron a México en diversas circunstancias y que formaron no solo un imaginario, sino una realidad de una escuela cosmopolita, tal vez muy distinta a la que vemos hoy, ¿no? Yo, platicando con amigos que se formaron en los 50s, en los 60s, me decían, la ENA era una escuela excepcional, ¿no? Grandísimos antropólogos estaban ahí, pero en un escenario casi doméstico, era una escuela muy pequeña, ¿no? Entonces, en algún momento, en efecto, bueno, eso le dio mucha fama, no solo fama a nivel nacional, sino realmente fama a nivel internacional, y muy vinculado con el movimiento del 68, con una vocación también
política muy activa, de compromiso tanto de los estudiantes como de los profesores, la escuela empezó poco a poco a transformarse. Hay quien dice se masificó, ¿no? Uh-huh. Pasamos de ser una escuela que, bueno, en algún momento estuvo ahí por la calle Moneda, luego pasó al Museo de Antropología, que, bueno, pues el Museo de Antropología es como la villa, ¿no? La gente va al museo como que va a reafirmar su identidad religiosa a la villa, acá su identidad nacional al museo. Es otra meca. ¿No? Y estaba allí, ¿no? En el 79 pasa a Cuicuilco, en un escenario donde, en efecto, se había empezado a masificar, todo el movimiento estudiantil marca no solo un conjunto de actividades políticas, claramente, sino también de cuestionamientos hacia la propia disciplina, que hace que se empiecen a revisar los planes y programas de estudio, que se planteen propuestas no solo de corte académico, sino de corte académico político, ¿no? Entonces, esto hizo que se volviera una escuela muy atractiva, que se fuera masificando. Pasaron de ser generaciones de 3, 4 estudiantes por licenciatura a ser generaciones de 80, 90, 100 estudiantes por licenciatura. Claro, algunas siempre con más éxito que otras, ¿no? Además, muy vinculado a fenómenos sociales. No sé, surge una película de arqueología y la siguiente convocatoria tenemos, todo el mundo quiere ser arqueólogo en México, ¿no? O telenovelas donde hay un antropólogo y al otro día llega gente a preguntar. Pasan estas cosas, ¿no? Pero entonces se masificó, y esto hizo que algunos antropólogos se alejaran de la escuela en ese contexto. Y se empezó a formar lo que yo llamo la leyenda negra, que es real, pero también es una especie de imaginario donde somos los propios antropólogos los encargados de difundirla, ¿no? Yo entré a la ENA hace casi 30 años y no ha habido un año que no digan que la van a cerrar, ¿no? Uh-huh. Que no lo diga ninguna autoridad, ¿no? Sino que en el imaginario colectivo se diga que la van a cerrar. Entonces es una escuela que tiene una vocación o que ha creado esta leyenda negra, que, dicho sea de paso, no solamente es parte del imaginario, o sea, pero tampoco es que haya vivido amenazada toda su historia. Uh-huh. Eso es completamente falso. Sí tenemos, por ejemplo, pues las famosas declaraciones de paz en su momento acerca de cerrarla. No era reconstruirla, era refundarla, ¿no? Pero bueno, hay que decir que hubo gente que dio la cara por la escuela, gente como Alfredo López Austin, gente como Roger Bartra, que fueron muy, muy generosos, y muchas otras personas, ¿no? Entonces, bueno, en efecto, la escuela se masificó, cambió. Hoy por hoy tenemos una población de 2.500 estudiantes, cosa que hace algunos años sería impensable, ¿no? Uh-huh. Y claro, eso se traduce en las problemáticas propias de una institución que crece, que requiere de infraestructura distinta. Pero bueno, la escuela ha ido cambiando todo ese perfil, aunque sigo pensando que esta leyenda negra tuvo algún fundamento, pero tuvo también parte de un imaginario que se recrea generación con generación. Mencionaste a todos estos extranjeros, así la playa de los españoles, alemanes y demás, pero dentro de los mexicanos, ¿quiénes serían las grandes figuras que en ese momento, bueno, ya mencionaste a Gamio, mencionaste a Nicolás León? Sí. Digamos, en los fundamentos de la ENA, ¿quiénes son estos grandes mexicanos, digamos, que forman la ENA? Hay muchos, ¿no? Desde gente como Aguirre Beltrán, uh-huh. Como Caso, como Javier Romero, en el caso de la antropología física. Yo siempre he pensado que hay una especie de relación ahí complicada entre los nacionales y los extranjeros, pero que hace que es una especie de relación de ni contigo ni sin ti, uh-huh. pero que en el fondo marca el quehacer de la antropología mexicana. Hoy, de hecho, seguimos teniendo una enorme presencia de investigadores extranjeros y de estudiantes que vienen de otros sitios, ¿no? Yo siempre digo que el carácter de la ENA, el pensarla como una escuela de carácter local no le hace mucha justicia, ¿no? Siempre ha tenido muchísima presencia de extranjeros, no solo en términos de los investigadores, ¿no? Hoy por hoy tenemos investigadores de Italia, de Alemania, de Holanda, de Dinamarca, norteamericanos, argentinos, chilenos, italianos, españoles,
¿no? Digo, así ahora mismo a vuela pluma te lo puedo decir, ¿no? Y luego tenemos, por la tradición, por la importancia que ha tenido la ENA, pues una presencia de estudiantes de todo el mundo. Digo, yo he tenido alumnos sirios, alumnos japoneses, algún alumno africano, guineanos, y una muy fuerte presencia de estudiantes latinoamericanos, ¿no? Que algunos se han quedado, pero otros regresan a sus países y se insertan a la antropología de sus países, ¿no? Entonces el carácter local de la antropología física, de la escuela de antropología, perdón, es un poco engañoso, ¿no? Porque mucha gente se ha formado aquí y porque ha regresado a sus países y mantenemos en muchos casos contacto e intercambio, ¿no? Al ser la antropología también, como tú dices, la antropología así como con mayúsculas, de la cual se subdividen todas estas carreras y posgrados, está siempre en los terrenos muy sensibles en México, ¿no? Al tocar estas poblaciones marginales, al tocar una realidad histórica que no solamente es pasado, sino que ahí están los indígenas, todo esto la vuelve así como una escuela que siempre está en actividad, pero pienso en las materias que se han ido transformando a lo largo de que los enfoques también han ido cambiando, en que ha tenido que dar distintas respuestas, ¿no? Y hablabas tú de que íbamos a tocar un poquito también esta situación de los planes, de los programas, que se ha suspendido, digamos, que se han renovado, ¿cómo ha sucedido todo esto? Bueno, podríamos poner... Sí, son ejemplos, porque las carreras cada una tiene muchísimas cada una materias. sus propias singularidades, ¿no? Sí. Mira, por ejemplo, la antropología, o el origen de la antropología, está muy vinculado al problema del origen de las razas y de la diversidad. Eso que marcó el quehacer, no solo de la antropología física, sino de la antropología en general, a partir de los 40, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, de las primeras declaraciones sobre derechos humanos, razas y racismo, categorías como raza cada vez han caído más en descrédito, ¿no? Pues son categorías polémicas, hacen referencia a un fenómeno real, ¿no? Que es la diversidad de los seres humanos, ¿no? Pero entender a las razas como entidades naturalmente delimitadas que existen, uno dice, ¿cuántos grupos raciales hay? ¿4, como nos decían hace muchos años? ¿O hay 20, como han dicho muchos otros? ¿O hay 25 o 30? Hay en buena medida mucha arbitrariedad en ello. Entonces, por ejemplo, los cursos de raciología eran cursos comunes en la escuela, ¿no? Dejaron de serlo, ¿no? Y dejaron de serlo de un modo que a mí me pareció preocupante, porque dejó de abordarse el problema de la diversidad y el problema vinculado a la jerarquización de la diversidad humana, es decir, las prácticas del racismo, ¿no? Yo creo que ahora, curiosamente, fue en el sexenio de Fox cuando salió el primer informe sobre racismo, sobre discriminación en México, ¿no? Además, en un contexto, en sus famosas declaraciones de si los mexicanos hacían o no en Estados Unidos cosas que los afroamericanos hacían o no. En fin, en ese contexto surge la primera encuesta nacional sobre discriminación, que arroja datos terribles. 7 de cada 10 mexicanos se han sentido discriminados alguna vez por condiciones de edad, de preferencia sexual, de religión, de lengua, de discapacidad, de raza, ¿no? O de cultura, ¿no? 7 de cada 10. 7 de cada 10 indígenas reportan haber sido discriminados por su condición étnica, ¿no? A mí cuando me dicen es que en México no hay racismo, sino hay clasismo, digo, hay clasismo y racismo, ¿no? Porque uno en México puede distinguir a la clase social por el fenotipo, por el aspecto físico, ¿no? Entonces, digamos, es fuerte. Esto es un área, digamos, que entonces desapareció en algún momento y que ahora se retoma en el ánimo de estudiar los problemas de discriminación contemporánea. Temas como, por ejemplo, pues el género o la violencia de género, que antes no existían como tales, ¿no? Ahora pues son áreas importantes, ¿no? Que cada vez reúnen más gente que las estudia. Áreas como, por ejemplo, la propia antropología forense que mencionaba hace un rato, ¿no? Que obedece finalmente a la violencia que estamos viviendo. Reflexiones sobre el cuerpo, la corporeidad, cómo significamos el cuerpo. Tenemos un cuerpo biológico. Ese tipo de materias antes no existía. Los antropólogos físicos habían medido los cuerpos, los habían cuantificado, pero resulta que uno tiene un cuerpo biológico sobre el cual crea significados y reproduce roles. Esta idea de un cuerpo masculino y un cuerpo femenino que tienen que comportarse de cierto modo,
o el cuerpo de los ancianos a los cuales vemos o consideramos desprovistos de una sexualidad activa, en fin, este tipo de cosas que son más partes de un imaginario, pues son retomados, ¿no? Y crean modificaciones de los perfiles, ¿no? Y de los perfiles no solo de la disciplina, sino de la práctica de la antropología. Los propios estudios de comportamiento, ¿no? que probablemente la antropología cultural había abordado siempre, pero que en los últimos años es abordado desde diferentes perspectivas, ¿no? Los antropólogos físicos, por ejemplo, estudian el comportamiento, cosa que no habían hecho prácticamente nunca, y eso se lo debemos, entre otras cosas, a inmigrados, pero en este caso gente que se formó aquí pero que venía de fuera, gente como Santiago Genovés, en ¿no? sus viajes ahí, en los famosos trabajos en el ACAL, y eso, que empezó a estudiar el comportamiento en un escenario donde el comportamiento no era objeto de estudio de la antropología física, ¿no? Entonces, yo mismo en algún momento estudié comportamiento de primates en cautiverio, en libertad, que eran temas que no solía abordar la antropología, ¿no? Entonces, en realidad, menciono ahora 5 o 6. Claro, para tener una idea general, ¿no? Bueno, recientemente se creó el Instituto Mexicano de Genómica, el IMEGEN, ¿no? Encargado del estudio de la diversidad genética de las poblaciones mexicanas, y pues eso ha hecho que se creen materias de antropología molecular y que se creen proyectos de antropología molecular. Hay un proyecto que se está llevando precisamente en la escuela, el proyecto Candela, que está estudiando la diversidad genética de las poblaciones mexicanas comparados con poblaciones de Centro y Sudamérica, ¿no? Y que están cambiando información, en fin, que son proyectos que están a la vanguardia, ¿no? Que están estudiando temas muy de punta, y que, bueno, pues evidentemente antes no existían, entre otras cosas porque eso que llamamos biología molecular pues no existe tampoco, ¿no? Claro. Entonces surgen nuevas disciplinas y esto te permite plantear nuevas preguntas o dar respuesta de un modo más fino tal vez a las viejas preguntas. Como decían aquí luego los arqueólogos, ahorita vamos a investigar nada más hasta aquí porque esto lo dejamos para los que vienen. Nuevos métodos, Claro, nuevas claro. tecnologías, Claro. nuevos aparatos, nuevo todo. Estamos platicando con José Luis Vera Cortés, él es antropólogo físico y es director de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, que es el tema de nuestra entrevista de hoy. Nos pregunta Yuriria, o te quiere preguntar Yuriria, ¿cuáles son los retos actuales de la ENA? ¿Qué proyectos hay a futuro? Ahorita que mencionaste todo esto de las novedades, no solo en antropología, sino en todas las disciplinas, ¿a qué se enfrenta la ENA en este momento? Bueno, yo decía, la escuela se ha transformado, ¿no? Hace algunos años no pensaría que, por ejemplo, los programas de posgrado pudieran tener reconocimiento de instancias externas, ¿no? Hoy por hoy tenemos, 5 programas integrados, lo cual hace que tengamos 10 posgrados, 5 maestrías y 5 doctorados. 7 de ellos están en el Padrón Nacional de Calidad de Posgrados que lleva el CONACYT, ¿no? Y esto hace que la ENA, en fin, tenga una dimensión distinta. No es algo que se haya gestado, recientemente, ha venido desarrollándose poco a poco. Y tenemos en efecto un montón de retos, hay un montón de proyectos. Yo creo personalmente que hay ciertos compromisos que a veces la academia no aborda. Algunos de ellos tienen que ver con el problema de la difusión del conocimiento, ¿no? A mí me parece que hemos abordado sistemáticamente o hemos creado una antropología que es consumida básicamente por los antropólogos y a veces en ciertos discursos con tintes de otro orden, ¿no? Más de corte político, en fin, pero me parece que hay una responsabilidad de los académicos, no solo de intercambiar ideas entre ellos, sino de hacer llegar a la gente en general, ¿no? El conocimiento. Y no es una labor fácil, ¿no? Uno piensa que el cambiar de discurso, el pensar en otro destinatario te obliga a utilizar un lenguaje distinto, a replantear tus formas de comunicación, y yo creo que eso lo hacemos en general poco y lo hacemos mal, ¿no? Entonces, cuando yo encuentro un libro de divulgación o encuentro un libro para niños, por ejemplo, es una cosa que celebro mucho porque no lo hay, ¿no? Hace algunos años se intentó favorecer la difusión creando algún premio o algún reconocimiento en las áreas de difusión y se presentaban muy pocos trabajos, ¿no? Yo pienso que esa es una responsabilidad y que en la escuela tenemos que irlo abordando, pero eso implica también formarte en las áreas de la divulgación científica, ¿no? Yo creo que a veces el académico es
poco consciente de ello, ¿no? Y piensa que realmente dar a conocer el conocimiento es algo que o que no le toca vale la pena, o que no le toca a él, o que en todo caso es un conocimiento de segunda, y creo que de ningún modo lo es, ¿no? En ese sentido, bueno, pues hay, además de esto que un poco estamos intentando hacer en la escuela, a través de la creación de diplomados, de talleres, de cursos, yo creo que hay también el abordaje de ciertas temáticas como compromisos que hay que echar a andar, estudios serios sobre el problema de la violencia, estudios serios sobre el problema del racismo, estudios serios sobre el problema del género y la discriminación, estudios serios sobre la diversidad sexual que se han venido llevando a cabo, a veces con gente de la escuela, o casi siempre con gente egresada de la escuela, pero ya en diversas instituciones. Entonces, tenemos, digamos, como institución una serie de retos que tiene que ver, sí, con el abordaje de ciertas temáticas, con el compromiso de dar a conocer el conocimiento a un sector mucho más amplio, ¿no? Con rescatar esta idea del compromiso de la antropología, que yo creo que es intrínseco. Si en algún momento decíamos la antropología nace vinculada con el problema de la expansión colonialista europea, eso también ha cambiado, ¿no? Uh-huh. Y yo veo que muchos de los antropólogos ven en su quehacer estrategias de cambio, ¿no? Que en fin, tampoco es algo sencillo de hacer, ¿no? Además, en un escenario donde esa es otra de las problemáticas a la que nos enfrentamos, es el problema del mercado laboral, ¿no? Uh-huh. Decimos, tenemos muchos estudiantes, tenemos 2.500 estudiantes, hay antropólogos formándose en muchas instituciones del país, y sin embargo los sitios tradicionales, el mercado laboral donde tradicionalmente han laborado, han trabajado los antropólogos, están copados, ¿no? Yo hace rato hacía referencia a un documento de la NUYES, que es la Asociación de Instituciones de Educación Superior en México, a la cual pertenece la ENA, que elaboró un documento sobre mercado laboral y egreso en México, en general, no solo en antropología. Y comentaba que áreas que uno piensa, bueno, de aquí salgo y tengo trabajo y además me forro, pues, eso ocurrió hace muchísimos años. Eso ya está en el imaginario. Eso también es parte del imaginario. Uh-huh. Los datos de egreso y mercado laboral son durísimos en México, no digamos ya en estas áreas, sino en áreas tradicionales que tenían un mercado. Y comentaba la recomendación de la NUYES es educar en el contexto no de habilitar a los estudiantes para que se inserten en un mercado laboral, sino que creen su propio mercado. A que lo generen ellos. Que lo generen. O sea, que uno debe... La instrucción de ANUYES es formar profesionistas que estén capacitados para generar sus propios espacios laborales, ¿no? Y son cosas que se están gestando, ¿no? Precisamente en la escuela, en estos días tenemos un foro sobre consultorías y antropología. La gente está buscando cómo generar sus propios espacios laborales. Esto, pues, evidentemente no es sencillo, ¿no? Y trastoca un poco la idea de que, bueno, uno se forma en institución y luego, pues, se inserta laboralmente, ¿no? Pues si soy arqueólogo, tengo que trabajar en el INAH. Pero no todas las áreas de la antropología y tal vez no todas las formas de arqueología. Aquellas que tienen que ver con esta vocación patrimonialista, seguramente sí, ¿no? Pero bueno, se está explorando en esta línea, ¿no? Que finalmente, pues, seguramente generará perfiles distintos, ¿no? Prácticas distintas de la disciplina. Yo siento que todo entender el ser profesional de una manera muy diferente. Claro, y un poco, pues ni modo, romper con los espacios tradicionales, que no es nuevo, ¿no? Yo recuerdo cuando yo mismo ingresé a la Escuela de Antropología, el entonces director nos decía, hay mucho que hacer en México en la antropología, pero no había muchas instancias que te pudieran recibir, absorber, ¿no? Uh-huh. Es otro momento. Hace algunos años empezaron los famosos, que además representa un trauma para mucha gente, los famosos concursos de oposición, ¿no? Hace años los egresados de la escuela ingresaban al instituto no por concursos de oposición, no había antropólogos, ingresaban prácticamente por invitación de los investigadores. Una vez que se crean los concursos de oposición y que además tenemos, pues, cada vez más estudiantes con perfiles, gente muy joven, ¿no? Con doctorado, con 29, 30 años, que está buscando un espacio, ¿no? Se abre una plaza y tienes cosas que no ocurrían antes, ¿no? Tienes 15, 20, 25, gente compitiendo por una misma plaza y gente calificada. Pero bueno, esa no es privativo ni de la ENA ni de la antropología, ¿no? Es algo que cada vez está más presente.
Oye, yo te quisiera preguntar también sobre, ya internamente en la ENA, sobre la formación de docentes, ya no nada más de especialistas en investigación y todo, sino quiénes forman a los antropólogos, o sea, cómo se genera alguien que se especializa en transmitir conocimiento. Mira, en realidad siempre ha pasado que un poco se forman en la práctica, ¿no? Siempre se aprende haciendo, pero también es cierto que dar clase tiene o formar a gente, la labor docente es una labor que implica especialización, ¿no? Entonces, mucha gente se va formando en la práctica y lo que tenemos en la escuela, o lo que intentamos hacer, son cursos de actualización docente, ¿no? Donde los propios profesores pues tengan la posibilidad de ver estrategias pedagógicas, en fin, porque esto también se va moviendo, ¿no? La clase de pizarrón con GIS y ahí te va mi discurso, pues va quedando atrás, sí. Que yo se va complementando más bien, ¿no? porque yo siempre pienso que ese es un escenario muy afortunado. Sí, como no. Alguien decía por ahí, cuando uno tiene un buen maestro te marca de por vida, ¿no? Y tener un buen maestro es una cosa importantísima. Sí. Y a veces un buen maestro, si sabe hacerlo, es capaz simplemente en esta interacción uno a uno de transmitir y de estimular, porque también es algo que se pregunta uno, ¿no? ¿Qué es lo importante en la labor docente, ¿no? Y yo creo que tiene que ver mucho con estimular a ese otro, ¿no? Más allá de eso, pues, en fin, surgen técnicas pedagógicas distintas. La red es fundamental para esto, tienes que estarte metiendo como una estrategia no solo de búsqueda de información, sino como una estrategia pedagógica. En la escuela, pues ya digo, se ofertan cursos de actualización docente, que son optativos, no todo el mundo está obligado a hacerlo, pero bueno, te lleva poco a poco a mejorar, ¿no? Más allá de que, en efecto, pues hacer se aprende haciendo y yo recuerdo los primeros cursos que di, intentaba decir todo lo que sabía respecto de un tema. Y en algún momento te das cuenta que eso no es lo más importante, ¿no? Claro. Tal vez puedes dosificar más la información y sobre todo estimular. Y en un país donde finalmente la docencia en general está mal pagada, una de las retribuciones más bonitas de la docencia es cuando ves en ese otro que algo se encendió, ¿no? Que sembraste algo. Y ahí dices, mira, sirve para algo. En fin, es una retribución bonita de la docencia. Me piden que te pregunte, que mencionaste unos foros, el foro que están haciendo en la ENA. ¿Puede ir cualquier clase de público, solamente es para gente de la ENA? O hablar de la tradición también, ¿no? Ustedes siempre están invitando como al público, más bien, ¿cómo va ese tema? Hay diferentes foros en la escuela, ¿no? Digamos, tenemos desde los asuntos estrictamente curriculares, ¿no? Donde, bueno, pues entran la gente que está inscrita, claro, ¿no? Pero tenemos cualquier cantidad de cursos, talleres o diplomados, ¿no? Que aparecen en la página de la escuela. Este en particular, digamos que ya se formó y estaba destinado a egresados, porque la función era hablar del mercado laboral y precisamente discutir la posibilidad de abrir nuevos mercados a través de consultorías y este tipo de cosas. Pero la escuela tiene una oferta educativa que va más allá. En el Departamento de Educación Continua tenemos diplomados en antropología visual, llega mucha gente vinculada con medios, con fotografía, con video, a veces no con formación antropológica, pero buscando precisamente la información y el enfoque. Un diplomado que se abrió no hace mucho sobre cocina, la cocina en México, que no es un curso de gastronomía, sino es un curso de la comida en el contexto cultural mexicano, ¿no? Tenemos cursos o diplomados sobre guías de turistas también, donde se acreditan los guías para poder llevar a cabo su trabajo. Entonces, digamos que hay cursos que son abiertos para la gente en general y que no hace falta más que meterse teclear la ENA en cualquier buscador, aparecerá ahí la página y encontrarán los cursos que se van ofertando, que son diversos y están destinados a público en general. Que se ven muy bien. Yo creo que son muy buenas opciones acercarse a la ENA, con su H muda, efectivamente. Así es. Pues se está acercando el final, ¿o ya cuánto nos quedan? Quedan 6 minutos. Muy Todavía bien. podemos decir muchas cosas en 6 minutos. Ah, perfecto. Bueno, Yuridia nos pide que precisemos la página. Directamente entramos www.ena. Bueno, Sí, Escuela Nacional de Antropología e Historia Historia. aparece, si lo pones en Google, es lo primero que te aparece. Perfecto. No la página oficial. Muy bien. ENA con H al final, por supuesto. Con H al final. La Así H que es muda. Pues yo me iría también, si les parece, también hablar un poco de sus publicaciones. Yo creo que en estos largos 75 años hay un acervo muy importante y que falta
no sé, ampliar esos apoyos? ¿O cómo te sientes tú en ese terreno, en la situación? La escuela es una de las dependencias del INAH que tiene su propio proyecto editorial, ¿no? O sea, no solo en términos de que publica libros, ¿no? Sino que tenemos, entre otras cosas, la única revista del instituto hasta ahora que está en el padrón de excelencia reconocido en ciencias sociales, reconocido por el CONACYT. Cuicuilco se llama, que tiene pues ya cerca de 30 años de ser publicada. Tiene todos los reconocimientos. Yo mismo tuve la suerte de dirigir la revista entre el 2000 y el 2004, ¿no? Y bueno, pues es una revista periódica, semestral, en fin, es una revista importante, pero pues no solo tenemos la revista, tenemos una serie de publicaciones a veces destinadas al consumo interior, como pequeños boletines y esto. Yo creo que tenemos que acercarnos más a las publicaciones virtuales. A veces uno no se acostumbra, el libro objeto es algo que atrae mucho, tenemos que irnos acercando hacia allá. Pero tenemos un programa editorial importante, ¿no? En la escuela los investigadores tienen registrados sus proyectos de investigación y bueno, pues los productos de ellos pues son publicados a veces o por el instituto en general o a veces en la escuela. En el momento en el que nos encontramos ahora es precisamente digitalizando todos estos productos, no son, no sé si ya cientos o decenas de libros que ha publicado la escuela. Hay series largas, ¿no? Por ejemplo, series sobre la montaña y los volcanes como espacio simbólico. Hay una serie de 12 libros a propósito de ello, libros sobre género, sobre violencia, recientemente de esos temas que antes no se reconocían y que ahora, en fin, el famoso moving o el acoso laboral, ¿no? O el bullying, este tipo de cosas. Hay también una serie de libros publicados en la escuela. En fin, hay un proyecto editorial grande, finalmente tiene que ver con la divulgación del conocimiento, exactamente. Y yo creo que otra área que también vale la pena ir desarrollando y fortalecer es la posibilidad de cursos a distancia, ¿no? De cursos virtuales, de educación a distancia, que yo creo que las instituciones van para allá. Es otra de los nuevos escenarios que tiene que llevar al menos en la escuela una discusión a propósito de si la antropología permite o no ese tipo de formatos a partir de lo que se asume como la importancia del trabajo de campo. Yo creo que es posible, pero son cosas que hay que trabajar y sobre las cuales hay que ir andando poco a poco. Me preguntan si la biblioteca de la ENA está abierta a todo público. La biblioteca está abierta a todo público. Es una biblioteca que ha ido también cambiando. Hace algunos años era muy, muy pequeña. Decir que tenemos todo, pues sería falso, pero tenemos más de 200 volúmenes, que no son pocos, ¿no? En una biblioteca además bastante agradable para su lectura y está abierta para todo aquel que tenga interés. Muy bien. Para ti en lo personal, ¿qué te ha representado ser titular de la ENA? Pues, la ENA es una institución muy singular por muchos motivos, ¿no? No solo por la famosa leyenda negra, ¿no? Sino por la propia singularidad del antropólogo, el estar con estudiantes y con tantísimos estudiantes siempre es enriquecedor. Pues es una institución en la que yo me formé como estudiante, me formé como antropólogo, me formé como docente, me formé como investigador. Y ahora tengo la suerte de estar allí con todas las virtudes y desventajas que pueda tener, que no es más que pues es una escuela que ha crecido mucho y que tiene sus problemáticas, ¿no? Entonces yo lo veo como una experiencia fundamental que además te permite pensar la institución y pensar la disciplina desde una perspectiva que a veces como investigador tú puedes pasar de largo, ¿no? Hay todo un mundo que tiene que ver, no digo con la burocracia, tiene que ver con la política académica, ¿no? Que a veces los investigadores no vemos, ¿no? Y que es, sin embargo, necesaria para la vida de las instituciones, ¿no? Entonces, el poder pensar la institución, el poder pensar la disciplina desde ese escenario y ahora desde la dirección, pues es enriquecedor y te da una nueva perspectiva, ¿no? Cosa que agradezco. Muy bien, pues nos dicen que ya prácticamente terminamos con el tiempo, más bien el tiempo terminó con nosotros. Exacto. ¿Quisieras despedirte con algo, alguna frase, algún comentario, algo que transmitirle al público que nos escucha? Dos cosas. La primera es, por supuesto, agradecer la invitación a hablar de la escuela. Y segunda es invitar a la gente a que se acerque a la escuela, ¿no? La escuela es un sitio abierto, es plural, no solo que se enteren de las licenciaturas. Yo creo que
En fin, son licenciaturas atractivas, interesantes. Yo estudié antropología porque me pareció la disciplina más bonita y estoy contentísimo con mi decisión. Pero tenemos posgrados, ya digo, y tenemos pues cualquier cantidad de actividades culturales también que se van promocionando en la página. Entonces es invitar a la escuela, invitar a la gente a que se acerque a la escuela como un sitio en el que seguramente encontrará cosas interesantes. Pues muchas gracias, doctor José Luis Vera Cortés, por esta conversación. Aquí desde la conducción, Yuriria Contreras, Rita Abreu, un servidor Juan Stack, nos despedimos a nombre de Radio INA. Damos por terminada la emisión en la que reiteramos e invitamos al doctor José Luis Vera Cortés, antropólogo físico, director de la ENA, para hablar precisamente sobre esa gran institución, la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Agradecemos también a los escuchas, quienes nos atienden a través de la Internet, desde cualquier lugar del planeta. Agradecemos también a Luis Alberto López Guario y a Pedro Francisco Sánchez Nava por la valiosa colaboración para conseguir estas entrevistas, ¿verdad? En la producción estuvo Gabriela Marente, Seban Evaldo Morales, operación técnica Saraí Enríquez, Ulises Gama, el apoyo de Lauro Gaspar, Rita Abreu, Juan Stack. José Buenos Luis. días y gracias por venir. Muchas gracias. Buenas tardes. El Instituto Nacional de Antropología e Historia llevó hasta ti Las voces, el debate. la experiencia. Jueves de charla en Radio INA. Jueves de charla en Radio INA. Te esperamos la próxima semana para charlar con otro de los personajes que le dan vida a la institución. Jueves de charla en Radio INA. Conaculta, Instituto Nacional de Antropología e Historia. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia.